Muy buenas tardes con todas y todos. Es un gusto darles la bienvenida a esta mesa redonda titulada Estilos de comunicación en el ámbito académico. Agradecemos su presencia e interés en este espacio de diálogo y reflexión. El objetivo de esta mesa es analizar cómo los distintos estilos de comunicación, es decir, las formas en que expresamos nuestras ideas, emociones y necesidades, influyen directamente en nuestras relaciones dentro del entorno académico. Nos enfocaremos especialmente en su impacto en el trabajo en grupo, en la participación en clase y, por supuesto, en el rendimiento académico. Hoy, cada una de nosotras participará en calidad de especialista presentando un estilo comunicativo distinto. Yo soy María y además de ejercer el rol de moderadora, abordaré el estilo asertivo, un enfoque que promueve el respeto, la claridad y el equilibrio en la interacción. Me acompañan dos colegas, Alondra, quien profundizará en el estilo pasivo, caracterizado por la dificultad para expresar opiniones o defender derechos personales, y Leonela, quien desarrollará el estilo agresivo, asociado a una expresión dominante o impositiva que muchas veces afecta negativamente las relaciones. Creemos firmemente que comprender estos estilos nos permite no solo mejorar la calidad de nuestra comunicación, sino también tomar conciencia de cómo nuestras palabras y actitudes pueden contribuir o perjudicar el ambiente académico. Dicho esto, iniciamos la mesa redonda con la exposición sobre el estilo asertivo, el cual desde mi perspectiva como especialista representa una herramienta clave para construir relaciones saludables y efectivas dentro del aula y en cualquier espacio educativo. Como especialista en comunicación, considero que la comunicación asertiva es una competencia fundamental en el contexto académico. Esta se define como la capacidad de expresar ideas, emociones y necesidades de manera clara, directa y respetuosa, sin recurrir a la agresión ni a la pasividad. Se trata en esencia de un estilo de comunicación que promueve el equilibrio entre el respeto por uno mismo y el respeto por los demás. En el ámbito educativo, la asertividad no solo mejora las relaciones interpersonales, sino que también fortalece el clima de aprendizaje. Cuando los estudiantes se comunican de forma asertiva, se genera un entorno más participativo, colaborativo y empático. Esto facilita el intercambio de ideas, la resolución de conflictos y, por supuesto, el logro de los objetivos académicos. Permítanme ilustrar esto con un ejemplo. Imaginemos a una estudiante que forma parte de un grupo de trabajo y percibe que no están avanzando con la planificación. En lugar de guardar silencio o responder de forma impulsiva, decide expresar su inquietud diciendo: Chicas, me preocupa que no estemos avanzando como esperábamos. ¿Podemos organizarnos mejor y redistribuir las tareas para cumplir con el plazo? Este mensaje es un claro ejemplo de comunicación asertiva. Es específico, directo y respetuoso. No busca generar conflictos, sino encontrar soluciones desde el diálogo. Desde una perspectiva teórica, autores como Alberti y Emmons han señalado que la asertividad implica el reconocimiento y la defensa de nuestros propios derechos sin transgredir los derechos de los demás. En el contexto educativo, este principio se traduce en la capacidad de participar activamente, de expresar desacuerdos de manera constructiva y de establecer límites cuando sea necesario. Además, la comunicación asertiva tiene implicancias importantes para el desarrollo personal del estudiante. Fortalece su autoestima, incrementa su seguridad al momento de intervenir en clases o trabajos en grupo, y lo motiva a asumir una actitud más crítica y reflexiva frente al conocimiento. Por todo ello, considero que fomentar la comunicación asertiva en entornos académicos no solo es deseable, sino indispensable. Su práctica contribuye significativamente a la formación integral del estudiante, ya que potencia tanto sus habilidades cognitivas como sus habilidades sociales y emocionales. Pero no todas las personas se comunican de esta manera con esta seguridad. Ahora, Alondra nos hablará sobre la comunicación pasiva, un estilo también muy presente en el entorno académico. Ahora que ya se ha presentado una visión general de los estilos de comunicación,
Vamos a centrarnos en uno de ellos, la comunicación pasiva. Este estilo se caracteriza por la tendencia a evitar conflictos mediante el silencio o la sumisión. Las personas que lo utilizan suelen dejar de lado sus propias opiniones, deseos o necesidades para complacer a los demás o simplemente para no incomodar. A primera vista puede parecer una forma de ser amable o de mantener la calma en ciertas situaciones, pero en realidad puede generar consecuencias negativas tanto a nivel emocional como relacional. Lo que sigue es un análisis más profundo sobre cómo se manifiesta la comunicación pasiva, qué la origina y qué impacto puede tener si se mantiene en el tiempo. La comunicación pasiva es un estilo en el que una persona evita expresar sus opiniones, emociones, deseos o necesidades. Es el típico caso de alguien que prefiere callar para no generar problemas. Este estilo se caracteriza por la anulación del yo, es decir, la persona prioriza lo que otros quieren o necesitan, mientras va dejando de lado lo que ella misma piensa o siente. A primera vista puede parecer que este tipo de comunicación va a mantener la paz, pero en realidad lo que hace es repetir los conflictos en lugar de resolverlos, y eso tiene un precio emocional. Ahora, ¿cómo se comporta una persona pasiva? Una persona con un estilo pasivo suele mostrar signos tanto verbales como no verbales. Por ejemplo, habla en tono bajo, con inseguridad, evita el contacto visual, su lenguaje corporal es retraído, duda al hablar y usa frases como no sé lo que tú digas o no importa, no es tan grave. También suele ceder ante decisiones grupales sin expresar su punto de vista, aceptar tareas que no quiere hacer o quedarse callado cuando algo molesta. A nivel interno, muchas veces estas personas sienten frustración, incomodidad o incluso enojo consigo mismas por no haberse atrevido a hablar, pero no lo expresan, y eso puede generar un círculo vicioso. Ahora, causas del estilo pasivo. Ahora bien, ¿por qué una persona se comunica de forma pasiva? Las causas pueden ser muchas y en general se desarrollan desde la infancia o la adolescencia. Algunas de las comunes son miedo al rechazo o al conflicto, baja autoestima, experiencias anteriores donde haberse expresado o dar una opinión fueron castigados o ignorados, una educación autoritaria, creencias como ser bueno, complacer y los demás están por encima de mí. Estas ideas se internalizan y hacen que esa persona crea que no tiene derecho a decir lo que piensa o que hacerlo es egoísta, maleducado o peligroso. También puede pasar que una persona haya sido criticada constantemente, lo que la llevó a pensar que su voz no tiene valor. Consecuencias de la comunicación pasiva. Aunque a corto plazo pareciera que este estilo ayuda a evitar problemas, en realidad tiene muchas consecuencias negativas, tanto para la persona como para sus relaciones. Frustración y ansiedad, baja autoestima, relaciones desequilibradas, falta de reconocimiento en el trabajo o en la escuela, explosiones emocionales cuando ya no aguantan más, pueden reaccionar de forma desproporcionada, lo que aumenta aún más su inseguridad. Además, este estilo no soluciona los conflictos, solo los esconde, hasta que estallan en el peor momento de la vida. Ahora, sí se puede salir del estilo pasivo. Lo más importante de todo esto es saber que la comunicación es una habilidad. Nadie nace sabiendo comunicarse de manera asertiva, se aprende y se entrena. Para dejar de ser pasivo, el primer paso es tomar conciencia, darnos cuenta de cuándo y por qué estamos callando. Después es importante empezar a practicar cambios pequeños, como decir lo que pensamos, aunque no estemos seguros de si a otros les va a gustar. Aprender a decir que no sin sentir culpa, hacer contacto visual, hablar con voz firme y clara, empezar por situaciones simples e ir ganando confianza poco a poco. También es útil practicar frases como respeto tu opinión, pero yo pienso diferente. Prefiero aceptar esa tarea, pero ya tengo mucho encima y que dijiste no me hizo sentir bien. Se trata de encontrar un equilibrio, ni quedarnos callados ni atacar, sino expresar nuestras ideas de formas claras, firmes y respetuosamente.
En resumen, la comunicación pasiva es un estilo que parece evitar problemas, pero en realidad nos aleja de nuestra autenticidad y bienestar. Expresarnos con respeto no es ser groseros ni egoístas. Al contrario, es valorarnos a nosotros mismos y permitir que los demás nos reconozcan realmente. Gracias por acompañarme en esta parte. Ahora Leonela les hablará sobre la comunicación agresiva. Gracias, Alondra. Hoy quiero hablarles de un tema que, aunque muchas veces pasa desapercibido, tiene un impacto muy fuerte en nuestras relaciones dentro del aula y fuera de ella. Me refiero a la comunicación agresiva. Empecemos por entender qué es. La comunicación agresiva ocurre cuando una persona impone sus ideas sin escuchar a los demás. Es un estilo de comunicación en el que exige, se interrumpe, se descalifica, se grita o incluso se ridiculiza. Este tipo de comunicación está basado en el dominio, en hacer sentir al otro inferior y muchas veces en el irrespeto. La persona que se comunica de forma agresiva no busca realmente dialogar ni construir un acuerdo, busca imponer. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esto en el ámbito académico, en nuestras aulas, en nuestros grupos de trabajo? Lamentablemente, este estilo de comunicación es más común de lo que quisiéramos. Por ejemplo, se da en situaciones donde un estudiante no deja que otros participen o que opinen. A veces se manifiesta cuando alguien levanta la voz constantemente para ser escuchado, interrumpe a los demás o usa un tono de burla o desprecio. Estas actitudes generan un ambiente tenso, incómodo, donde muchas prefieren quedarse callados por miedo a ser criticados o ridicularizados. Veamos un ejemplo práctico. Imaginemos que un grupo de estudiantes está trabajando en una presentación. Uno de ellos, molesto porque siente que los demás no están aportando lo suficiente, dice: "Ustedes nunca hacen nada bien, mejor lo hago yo solo". Aunque esa persona quizás tenga buenas intenciones y quiera que el trabajo salga bien, la forma en que las expresa no solo desvaloriza el esfuerzo de sus compañeros, sino que rompe la posibilidad de trabajar en equipo. Está comunicándose de forma agresiva, usando una frase que hiere, que desanima y que deja al lado el respeto y la empatía. Aquí es donde entra la parte más profunda del tema. ¿Qué hay detrás de esta forma de comunicarse? La teoría psicológica nos da algunas pistas. La psicóloga Dorothy Rowe plantea que muchas personas que se comunican de forma agresiva no lo hacen porque sean malas o malintencionadas, sino porque tienen inseguridades profundas. A veces, cuando una persona se siente vulnerable o teme ser rechazada, adopta una actitud agresiva como una forma de protegerse. Es como si dijera: si ataco primero, nadie podrá herirme. Esto, claro, no justifica la agresividad, pero sí nos ayuda a entenderla. En el contexto escolar o universitario, este tipo de comunicación genera rechazo entre los compañeros, rompe los lazos de confianza, dificulta la cooperación y sobre todo afecta el aprendizaje colectivo. Cuando una persona domina las conversaciones, impide que los demás participen y se expresen. Y lo que debería ser un espacio de intercambio, de crecimiento conjunto, se convierte en un ambiente de tensión donde muchos prefieren guardar silencio. Por esto es importante que como estudiantes y como personas aprendamos a expresar nuestros desacuerdos sin herir a los demás. Todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, pero también tenemos la responsabilidad de cuidar la forma. No se trata de quedarnos callados o de evitar los conflictos, porque los desacuerdos son parte natural de cualquier grupo humano. Lo que sí debemos evitar es resolverlos desde la agresión. Una comunicación respetuosa no significa que estemos de acuerdo en todo, significa que podemos expresar nuestras ideas sin menospreciar a nadie, que sabemos escuchar, que damos espacio a otros y que entendemos que nuestra forma de hablar puede construir o puede destruir. Todos estos estilos de comunicación, el agresivo, el pasivo, el asertivo, están presentes en mayor o menor medida en nuestra vida académica y cotidiana. Reconocerlos es el primer paso para mejorar. Aprender a comunicar desde el respeto no es algo que se logre de un día para otro, pero sí es un ejercicio diario que nos transforma como personas. Y recuerden esto: comunicar con respeto no es callar, es saber cómo decir lo que pensamos sin dañar a los demás. Si logramos expresar con empatía, con claridad y sin agresión, vamos a construir espacios más sanos, más colaborativos, donde todos podamos crecer y aprender juntos.
Para cerrar, cada una de nosotras compartirá una breve reflexión desde nuestro rol como estudiantes, enfocándonos en las competencias personales que identificamos como presentes o ausentes durante este proceso. Reflexionando, la comunicación pasiva nos va apagando lentamente, nos convierte en espectadores de nuestras propias decisiones como si nuestra opinión no importara, como si nosotros siempre fuéramos secundarios. Y lo más preocupante es que muchas veces ni siquiera los demás lo notan, porque hemos aprendido a disimularlo muy bien. Es importante que empecemos a cuestionarnos ciertas creencias que le refuerzan, como mejor no es decir nada, no vale la pena discutir, o si me callo todo estará bien. Callarse por miedo no es paz, es una forma silenciosa de violencia hacia uno mismo. Por eso, salir de la comunicación pasiva no significa ser agresivos ni imponer, significa darnos el derecho de expresarnos. Significa entender que podemos decir lo que sentimos sin herir, que podemos poner límites sin dejar de ser amables y que nuestra voz tiene valor, aunque no siempre sea validada por todos. Reflexionar sobre este estilo es también hacernos responsables, porque si seguimos eligiendo callar por miedo al conflicto, tal vez lo que estemos haciendo es que los demás no nos tomen importancia y ese es un conflicto que ningún silencio puede resolver. Al trabajar en grupo, descubrí algo importante sobre mí misma. Cuando siento que las cosas no avanzan, tiendo a desesperarme. Me empieza a ganar la ansiedad por cumplir con el tiempo o por lograr un buen resultado. Y eso hace que mi forma de hablar se vuelva muy directa, incluso un poco cortante. Aunque no lo haga con mala intención, he notado que mi tono puede generar incomodidad o tensión en el equipo. Esta experiencia me llevó a detenerme y reflexionar. Me pregunté, ¿de qué sirve tener la razón o querer que todo salga perfecto si, en el proceso, no escucho o no respeto el ritmo de los demás? Me di cuenta de que la comunicación no es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y que especialmente en el grupo necesitamos construir juntos, no presionar o imponer. Con el tiempo fui haciendo pequeños cambios. Empecé a controlar mi tono, a ser más paciente y sobre todo a confiar más en el proceso del equipo. Empecé a escuchar con más atención y a valorar las ideas de los demás, incluso cuando no iban al ritmo que yo esperaba. Gracias a eso, el ambiente de trabajo mejoró. Las personas se sintieron más cómodas para platicar y yo también me sentí menos estresada. Aprendí que una buena comunicación requiere empatía, respeto y disposición para ceder cuando es necesario. Hoy puedo decir que esta experiencia me ayudó a crecer, no solo como estudiante, sino como persona. Asumir el rol de moderadora fue una experiencia muy enriquecedora que me retó en distintos niveles. Me exigió desarrollar una escucha activa y constante para poder comprender bien las ideas de cada participante y responder de manera adecuada. Tuve que aprender a organizar mis pensamientos con rapidez, seleccionando qué decir y cómo decirlo para mantener el orden y el enfoque del diálogo. Además, descubrí la importancia de cuidar la forma en que doy indicaciones. A veces, sin querer, uno puede sonar autoritario, así que trabajé en regular mi tono para que mis intervenciones fueran firmes pero amables sin resultar impositivas. Gracias a esta experiencia, fortalecí competencias claves como la empatía, que me permitió conectar con mis compañeras y sus puntos de vista, la organización, que me ayudó a mantener una estructura clara durante la moderación, y la expresión asertiva, que me dio seguridad para comunicarme con respeto y claridad en todo momento.